Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. Espero que todos estéis bien, tanto física como espiritualmente. Y dicho esto, vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios en Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. Y vamos a pedir la guía de nuestro Señor y el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Amado Padre, buen Dios, nos humillamos ante ti humildemente para pedirte que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría que tanto nos falta para poder entender y hacer tu voluntad. Guíanos y protégenos, pues te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, que algunos dicen que es una incógnita, es un misterio, pero ya como dijimos en el capítulo primero, es una revelación, o sea que no hay ningún misterio ni ningún secreto. Y dicho esto, vamos a empezar a abrir el libro sagrado en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. O sea, aquí Cristo se presenta con un mensaje a Juan, pero con unas cuantas características más de su poder. Cada iglesia se va presentando con unas características de su poder. Cuando terminemos el estudio de las iglesias, haremos un resumen de cada iglesia, cómo se presenta Cristo, el aviso que da a cada iglesia, lo que tenían bueno y lo que tenían malo. O sea, después las consecuencias de no aceptar el mensaje y las bendiciones de recibir el mensaje y aceptarlo. Así que Cristo se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene 7 ojos como llamas de fuego y pie semejante a bronce bruñido. Dice esto, dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí lo que está diciendo Cristo es que conoce perfectamente las obras de la iglesia de Tiatira. Dios lo conoce todo. En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, porque Dios traerá a juicio todo pensamiento, palabra y obra. O sea, nada de lo que pensemos, hablemos o hagamos pasa desapercibido delante de Dios. Así que aquí se presenta como decir, yo sé todo lo que está pasando en esta iglesia. Y sigue avisándole de lo que él ve que tiene malo, o sabe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Jezabel se pasaba con una profetisa, pero no era una profeta apoyada por Dios. ¿Por qué? Porque apartaba al pueblo a la ley de Dios, enseñaba a fornicar, a la idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos que el pueblo de Dios tenía prohibido comer para su salud. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, aquí lo que está diciendo, lo que dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso con todos, esperando que todos se arrepientan y ninguno perezca. Entonces, es lo que está diciendo Dios. Dios nos da un tiempo y nos da muchas oportunidades para que nosotros nos arrepentamos. A propósito, nos da estos avisos. A veces a través de un profeta, a veces leyendo la palabra de Dios, a veces hay cosas que no entendemos y nos preguntamos el por qué, como Moisés, que lo estuvo haciendo 40 años. Estos 40 años que estuvo en el desierto, se preguntaba por qué el pueblo de Israel, si era el pueblo de Dios, estaba cautivo, estaba dominado, avasallado, humillado, pasando hambre. Y entonces Moisés, pero Dios sabía en qué momento debía actuar. ¿Por qué? Porque había también unas profecías que se tenían que cumplir y Dios sabía que este tiempo era necesario para que el pueblo de Israel saliese con unas cuantas características, así como anduvo 40 años por el desierto. No era la voluntad de Dios que estuviese 40 años por el desierto,
pero por su falta de fe el Señor les hizo vagar durante 40 años por el desierto. Así que Dios siempre nos avisa, tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Otra cosa es que lo deseemos y otro es que no lo deseemos. Pero Dios actúa en los corazones que tienen esta necesidad. Dice, he aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este versículo para mí es muy importante. Dice, he aquí, yo arrojo en cama, o sea, con enfermedades y en gran tribulación, grandes problemas, a los que con ella, no con ella, sino los que aceptan su doctrina, o sea, cosas sacrificadas a los ídolos, animales inmundos que no se pueden comer, adulterio, fornicación, espiritismo, todo esto va unido. Todas las personas que están en este círculo y en este vicio, pues ¿qué tienen? Tienen enfermedad, después estrés, por falta de fe, tienen estrés, siempre están amargadas porque no tienen tiempo, y entonces ¿qué pasa? Pues caen en enfermedad. Esto lo único que produce una mala alimentación, una vida con estrés, el descanso inapropiado, todo esto, las cualidades que Dios nos da para nuestra salud, que son el aire puro, el ejercicio físico, la alimentación, después el agua, después tener paz con nosotros mismos y con todos los demás, después tener un tiempo para reflexión, para personal y para poder tener un contacto con Dios, y el descanso correspondiente a cada jornada y a las horas que corresponden. Entonces esto es lo que nos da una salud, y así podemos evitar muchos medicamentos. Y esto es lo que dice esto: si no aceptáis esto y seguís con esta doctrina y con estas costumbres, vais a caer en cama y en grandes problemas, y esto nadie os lo va a quitar, sois vosotros mismos que los estáis buscando. Y aquí yo arrojo en cama, bueno, en Deuteronomio 29:6 dice, y los aparté del pan, del vino y de la carne, para que fuesen un pueblo sano y santo. O sea, Dios por el desierto les dio el maná para que sus cuerpos se fuesen poco a poco purificando y quitando la enfermedad que tenían. Recordad que la Biblia dice que lo que nosotros hacemos puede perjudicar hasta la tercera o cuarta generación de los nuestros. O sea que ahora, por ejemplo, uno fuma y dice, yo nunca he tenido nada, pero su nieto puede tener cáncer por el motivo de que él ha estado fumando, o su hijo. Entonces, lo que nosotros hagamos, esto dura hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, si tú aceptas la palabra de Dios, puede ayudar a que esta enfermedad en esta generación no te afecte tanto y a la próxima quede totalmente excluida de tu vida. O sea que la salud es muy importante, y aquí lo avisa. Y después dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. O sea, según lo que nosotros hagamos, tendremos. Y en Salmos 62:12, vamos a buscar Salmos 62:12, a ver. dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. O sea que cada uno tendrá la sentencia según la obra de esta vida que haya llevado a cabo. Pero a vosotros, sigue, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, seguid, que vais bien,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En 2 de Timoteo, Pablo 3:13 nos dice, vamos a leerlo, 2 de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Aquí lo que está diciendo, pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por el escrito está, sabemos de quién hemos aprendido. No debemos escuchar y aceptar todo lo que nos dicen. Dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Pero cuando escuchemos, si vemos que lo que están diciendo no es correcto o va contra la palabra de Dios, ya tenemos que rechazarlo. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo si no podemos afirmar lo que nos dicen con el escrito está? Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 21:7. Aquí vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, la recompensa de que seamos fieles, En Apocalipsis 17 también dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que están con él son los llamados, elegidos y fieles. Sabemos que el Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica y la sangre de Cristo nos justifica. Esto es el plan de redención. Dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, porque yo también lo he recibido de mi Padre, que es la justicia, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Romano 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el que tiene oído, oiga. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír, pero tenemos que creerlo y aceptarlo cuando veamos que está escrito en la palabra de Dios. Veréis, hermanos, hoy que hay tantos vientos de doctrinas, que hay tantas teorías, tantos que dicen que son inspirados por Dios. Estamos en un mundo totalmente, cuando Cristo lo dijo en Mateo 24, saldrán falsos cristos y falsos profetas. Muchos hermanos y gente se creen que ellos tienen la verdad, que fuera de ellos no hay nada. Están hablando mal de la iglesia para que salgan de la iglesia. Están hablando mal de los pastores. Hermanos, los pastores son personas como nosotros, con sus defectos y sus virtudes. Tienen sus dones, que no son los mismos que nosotros tenemos. Dios da a cada uno un don y dice claramente, no os hagáis maestros vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, tengo este don. Este don se tiene que ejercer y tienen los demás que notar y saber que tú tienes este don. Y este don, Dios y el Espíritu Santo lo van guiando para hacer una buena obra a favor de los demás. El Espíritu Santo nunca viene a romper. Tenemos que tener misericordia. La iglesia es un pueblo de Dios que Dios levantó de todas las iglesias para crear un pueblo para llevarnos a la tierra nueva, a la Canaán celestial. Pero este pueblo, cuando llegue el momento después de la ley dominical, el pueblo como organización
ya no estará. Será un pueblo guiado por el Espíritu Santo, con grupos por aquí, otro grupo allí, y el Espíritu Santo los guiará, y cada uno hará la obra que el Espíritu Santo le designe. Ahora algunos piensan, ¿dónde iremos? ¿Qué haremos? Iremos y haremos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es estar a puntos y preparados para hacer su voluntad. Cuando en el pueblo de Israel, el tiempo de Isaías, había también tantos falsos profetas, ¿qué decía? Dice, ¿a quién escucharemos? Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no tienen la verdad. Así que nosotros también debemos saber a quién debemos escuchar. Y lo que debemos escuchar es el Espíritu Santo, humillarnos ante Dios, arrodillarnos ante Dios, pedirle sabiduría, como dice el apóstol Santiago. ¿Tenéis falta de sabiduría? Pues pedidla y os sobreabundará. Pero pedirla con fe. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo que lo que pedimos, si verdaderamente lo deseamos y está de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos lo dará. Y después recordad que Santiago 4:6 también dice, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? El Espíritu Santo tiene celo por nosotros. Quiere que nosotros nos dediquemos con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo a Dios. Que todo lo terrenal empecemos a dejarlo. Porque la verdad, cuando llegue la persecución, no podremos llevarnos nada. Nada. Solamente tendremos la fe. O tenemos que tener la fe de que el Espíritu Santo nos guiará y Dios nos protegerá. Hay una promesa que dice que nos va a sustentar y nos va a sostener. Entonces, esta es la fe que tenemos que tener. No es tiempo de criticar a un hermano, a la iglesia, a otro. La iglesia, en la dirección que haga lo que ellos quieran. Nosotros debemos aceptar lo correcto y ponerlo en práctica. Si ellos van mal en algo, nosotros no tenemos por qué hacerlo si no lo vemos encima del escrito está. Pero no seremos juzgados por ser de la iglesia, seremos juzgados por estar entregados a Dios. Así que, hermanos, os dejo con este mensaje. Humillaos ante Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su momento, sabiendo que Satanás está alrededor nuestro y mirando a quién devorar. Así que, hermanos, pero vosotros estad firmes en la fe. Cristo dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos, y yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y una vez confirmado en la fe, ve y ayuda a los demás. Es el momento, hermanos, de que si alguno tiene el don de la fe y está firme en ella, ayude a los débiles de la fe. Es más importante perder un poco de tiempo, digo perder un poco de tiempo, porque a veces pensamos que ir a visitar a un hermano es perder el tiempo, pero ver un partido de fútbol no. Entonces, es el momento, hermanos, de perder un poco de tiempo, lo repito, con algún hermano que tiene una necesidad de que lo escuchemos, necesidad de pedirnos un consejo, necesidad de hacer una oración con nosotros, necesidad de que le ayudemos. Es el momento. No dejéis pasar este momento. En Gálatas 6:10 Pablo dice, haced bien a todos, mayormente a los hermanos de fe. Así que, y en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Con este versículo y esta reflexión os dejo, hermanos, hasta mi próximo vídeo, que será la iglesia de Sardis. Así que el Señor os bendiga y hasta mi próximo vídeo. Muchas gracias y bienvenidos.